Por poco me persuades a ser cristiano. Esta frase, este mensaje, esta palabra, hermanos, salen de los labios de un hombre que era rey. Su nombre era Agripa, hermanos. Agripa II. El rey Agripa, hermanos, ante Pablo le dijo: por poco me convences, por poco me persuades, por poco me conviertes a ser un cristiano. Son palabras, como les digo, de un rey que estaba acostumbrado a vivir en la opulencia, que estaba acostumbrado a los placeres de la vida. Al ser rey, no podía, hermanos, vivir la vida sin negarse a cualquier placer que él dispusiera, que él quisiera, hermanos. Este rey Agripa, hermanos, vasallo del Imperio Romano, estuvo ante Pablo, ante el apóstol Pablo, predicador. ¿Y por qué estuvo ahí el rey Agripa? Porque el rey Agripa, hermanos, era de ascendencia judía. Él sabía, hermanos, las costumbres, la palabra que los judíos creían. Él sabía de Jesucristo. Para cuando el apóstol Pablo está enfrente de él, ellos ante Pablo, o Pablo ante ellos, hermanos, Jesús ya había sido crucificado, Jesús ya había sido muerto, Jesús ya había sido resucitado. Pasaron días y el mensaje se predicaba, y ahora Agripa está allí ante Pablo escuchando la palabra. Está ante una mujer llamada Berenice, hermanos, que era su hermana Berenice, y el otro, el de blanco, el procurador Festo. ¿Qué está haciendo Pablo ahí, hermanos? Pablo está defendiendo su fe. Pablo fue tomado prisionero, hermanos, por predicar el evangelio, por predicar la palabra. Pablo fue llevado a la cárcel por no negar su fe, porque con valor hablaba de Cristo y de este crucificado, hablaba de salvación a las personas. Esto lo llevó a la cárcel. Tuvo Pablo, hermanos, que defenderse ante varias autoridades. Se defendió ante la multitud, se defendió ante el Sanedrín, se defendió ante Félix, se defendió ante Festo. Ahora se está defendiendo ante Agripa, hermanos. ¿Y cuál es su defensa? Yo simplemente he predicado la palabra, he obedecido lo que el Señor me ha mandado. Entonces, hermanos, el rey Agripa, según Hechos capítulo 26, 24 al 28, hermanos, está oyendo el evangelio, la palabra, hermanos, que sale de la boca, porque en lugar de que Pablo se quejara, hermanos, con valor predicó el evangelio. Le dice Pablo en el capítulo 26, versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y se queda callado Agripa. Y Pablo responde: yo sé que crees, rey Agripa. Yo sé que crees porque tú has oído a los profetas. Tú conoces la palabra de los profetas. Tú sabes lo que ha pasado con Cristo. Yo sé que crees. Y entonces es cuando responde en el versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Casi me conviertes, casi me convences. Ese casi, hermanos, sigue resonando. Ese poco, hermanos, sigue haciendo eco en la vida de muchas personas, porque muchas personas casi están por convertirse a ser cristianos. Por poco les falta para entregarse a Cristo. Poco necesitan para entregarse, pero por ese poco, por ese casi, hermanos, se van a quedar afuera si no obedecen
el Evangelio. Aunque sea poco, aunque sea ya casi, no podrán salvarse. Por poco me persuades a ser cristiano, le dijo el rey Agripa a Pablo. Agripa decidió seguir andando el camino ancho, hermanos. ¿Cuál es el camino ancho? Ese que habla Mateo 7, 13, 14. Cuando Jesús le dice que debemos andar y entrar por ese camino y entrar por esa puerta estrecha. Pero hay quienes andan por el camino ancho, por la puerta, hermanos, ancha. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es esa puerta? La que lleva a la perdición, y muchos andan por ahí. Agripa decidió, hermanos, andar por el camino ancho. ¿A pesar de qué, hermanos? A pesar de que Dios había bendecido a Agripa, había bendecido a Berenice y a toda esa gente importante en aquellos tiempos, hermanos. Porque Dios es bueno, porque Dios bendice a todos. Dice Hechos capítulo 14 y 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, porque Dios sabe qué hace. Dios hace bien a todos. Y Dios había hecho bien a su vida de Agripa. Dios lo había bendecido. Y no solamente a él, a todos, porque él manda las lluvias. Porque Dios, hermanos, hace que los tiempos sean fructíferos. Dios ha hecho que la vida del hombre, hermanos, sea de gozo y sea de alegría. Dios ha llenado de sustento y de alegría los corazones de las personas. Y era el corazón de Agripa. Y era el corazón de muchas personas ahorita, porque Dios es bueno. Pero ¿sabe qué hace la gente? ¿Sabe qué decidió hacer Agripa? Seguir andando por el camino ancho. Seguir andando por el camino de perdición, a pesar de que Dios ha sido bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios no lo corriges? ¿Por qué Dios no haces que Él se convierta? ¿Por qué no haces que las personas obedezcan? ¿Y saben por qué? Porque en Hechos capítulo 14, ahí mismo en el versículo 16, ¿sabe por qué? Dice la Escritura, en las edades pasadas, Dios ¿qué ha hecho? Ha dejado a todas las gentes andar ¿en qué? En sus propios caminos. Él no va a obligar. Él deja que los hombres anden en sus propios caminos. Y si el hombre decide andar por el camino ancho de perdición, que son muchos los que andan por ahí, Él lo deja. Pero aquel que quiera andar por el camino angosto, tomará la decisión, hará el sacrificio, será obediente y lo hará. Porque reconoce que Dios es bueno. Porque reconoce que Dios quiere salvar su alma. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a la obediencia. Que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, hermanos. Agripa decidió seguir andando el camino ancho. Ese por poco me persuades, ese casi, hermanos. Quiero decirles que el casi no tiene ningún valor ante el gran juez. No podemos en el día final decirle a Dios, Señor, tú sabes que yo iba, Señor, tú sabes que cantaba, tú sabes que yo estaba ahí y que por poco me hacía cristiano, que por poco me entregaba a ti. ¿Ayudará de algo esa cosa? ¿Proveerá alguna alternativa para que yo alcance a salvarme? Fíjense, hermanos, como un predicador como el apóstol Pablo estaba ante el rey y le predicó. Oh, si hoy viniera el apóstol Pablo y predicara a todo el pueblo de Álamo, rápido se convierte, hermano. Ahí tienen a uno que no se convirtió. Tuvieron a Jesucristo, hermanos. ¿Y qué hizo la gente? Lo mató, lo crucificó. Le dijeron mentiroso, le dijeron loco. La palabra se sigue predicando. Y no importa quién la predique, porque la palabra por sí sola es poderosa, salva. Así que Agripa tuvo la oportunidad, Berenice tuvo la oportunidad. Ese casi no tiene ningún valor, hermanos. Porque ese casi significa, como punto número 1, ese casi significa casi salvo.
pero completamente perdido, porque no lo está. No es salvo. Ese casi significa casi salvo, pero completamente perdido. ¿Y sabe por qué? Porque ese hombre, rey Agripa, sabía las escrituras, tenía entendimiento de la palabra de Dios, pero no se rendía ante ellas. ¿Cuántos no conocen la palabra? ¿Cuántos no conocen el Evangelio, la palabra de salvación? Quizá aquí hay gente que sabe lo que Dios quiere, sabe lo que la Biblia enseña, lo que dice, pero no tienen el corazón dispuesto a entregarse al Señor, a obedecerle. Y ese casi y ese poco no tiene valor si es que no nos entregamos, si es que no obedecemos el Evangelio. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Dice Pablo. Yo sé que crees, yo sé que entiendes, yo sé que conoces, yo sé que sabes. Y se queda callado, ¿verdad? Yo sé que crees, Agripa. Como cuando a veces el papá o la mamá está hablando con el hijo. ¿Qué no ves? Lo está regañado diciendo. Es que él se queda callado porque sabe que ha fallado. Yo sé que tú sabes, yo sé que tú entiendes. Y aquel hombre ya adulto, Agripa, dice, por poco me persuades. Hermanos, Jesús, hablando con la gente de su alrededor, dijo, si vuestro Padre fuese Dios, si ustedes tienen a Dios por Padre, ustedes me amarían, pero no me aman, dijo el Señor Jesús. Dicen que su Padre es Dios, pero me aborrecen, no me quieren, me amarían, porque yo de Dios he salido, decía Jesús, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les pregunta Jesús a las personas. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué? Si tan claro, tan sencilla, el Señor exponía su palabra, ¿pero por qué? Por la dureza de su corazón. Y es que la gente entiende, hermanos. Las personas saben que Dios es bueno, que Dios es misericordia, que Dios nos está esperando con los brazos abiertos, que en Dios está todo. Bueno, ¿y qué hacen? Están a casi, están a poco de, pero ese poco es estar completamente perdidos, porque no han tomado la decisión, hermanos. No han tomado la decisión. Si usted está aquí y sabe que venir a bautizarse para el perdón de sus pecados y encontrar vida eterna, dé ese paso. No diga, casi me levantaba, casi pasaba, y salga usted de esa puerta por poco, otro Agripa más. No queremos eso, sino queremos personas que se decidan confiar en el Señor, a dar ese paso, un paso determinante. Número 2, ese casi significa casi creyente, pero completamente incrédulo. Yo sé que crees, le dice. ¿Crees a los profetas, oh rey Agripa? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ese casi significa casi creyente, pero completamente incrédulo, porque una fe a medias, hermanos, no salva. ¿Se acuerda que dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, a Él, crea que Dios existe, crea que le hay, y que Dios es premiador, que es galardonador a los que le buscan. O sea, si ya sabemos que de Dios viene toda bendición y que Él premia, ¿por qué no acercarse a Él? Oye, me va a reclamar, me va a echar en cara todo lo que he hecho. No, es el padre del hijo pródigo que en lugar de decirle, ¿por qué te gastaste todo lo que yo te di andando y haciendo y deshaciendo? No, el padre del hijo pródigo lo único que hace es abrazarlo y besarlo y hacerle una fiesta. Porque es lo que necesitamos, hermanos, venir ante los pies del Señor. Creer, hermanos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. O vida eterna o ira, enojo o furia. ¿Qué necesito creer?
Pero no un creer a medias, no un creer de ya mero, me falta tantito. No, un creer sincero, entregado al Señor. Cuando le pregunta el eunuco a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Si crees de todo corazón, tiene las puertas abiertas. Lo que necesitas es creer de todo corazón, no una fe a medias, hermanos. Santiago 2:19-20 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Qué bueno, porque si tú dices que crees, estás en la misma altura de los demonios. Ellos también creen. Y diría uno, no, pues hasta más abajo, hermano, porque aquel no tiembla, los demonios sí tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué esperamos? Ese casi a veces lo traemos hasta nuestro cristianismo, hermanos. Porque a veces nos decimos que nos convertimos, pero todavía navegamos en el casi. Hermano, ya casi soy, ¿verdad? Pues ya soy casi cristiano, hermano. Pues ya te bautizaste, si eres miembro, pero sigues navegando en el casi. ¿Por qué, hermano? Pues es que todavía no doy ese paso que como debo ser. Hermano, pues ¿cuándo vas a darlo? Una fe a medias, hermanos, no ayuda. Ese casi, hermano, de casi te veo, casi no te veo, ese casi de creces o no creces, ya estoy a punto de ¿cuándo va a ser? No podemos seguir navegando en ese casi nosotros, hermanos, sino realmente vivir ese cristianismo. Si usted ya está a punto de ser bautizado, dé el paso. Lo ha entendido. Yo sé que cree, dé el paso creyendo. Y si usted ya es cristiano, no se quede en ese casi. Entréguese completamente. Ese casi, hermano, significa casi cristiano, pero absolutamente sin Cristo. Porque la gente podría decir, hombre, yo voy, no falto, sí, pero hermano, te falta dar ese paso. Amigo que nos visita, te falta dar ese paso. Casi cristiano, pero absolutamente sin Cristo. ¿Por qué? Porque muestra simpatía, pero no entrega. Efesios 2:12 dijo el apóstol Pablo a los efesios que ya habían creído, que habían dado ese paso, que no se quedaron en el casi. Y les dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O está Cristo en nuestra vida, o está completamente Cristo fuera de nosotros. No puede estar una cuarta o la mitad de Cristo en nosotros. O está Cristo completamente, o no está Cristo en nosotros. Así le dijo a los efesios que ya habían creído. Acuérdense, ustedes antes de venir a la obediencia, estaban sin Cristo. Estaban ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso el apóstol Pablo cuando dice y habla a los Gálatas, les dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo todos los días, lo vivo en la fe, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la entrega que necesitamos todos. No debemos quedarnos en ese casi, el de ya mero, el por poco. Eso es lo que decía Pablo. Completamente yo estoy crucificado con Cristo. Ya no soy yo viviendo en mí, sino Cristo viviendo en mí. Todo lo que yo hablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso cuando escribe Juan la carta, su primera carta dice, el que dice yo le conozco, el que dice que tiene una relación con el Señor, el que dice que Dios existe, que Dios es bueno, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, dice que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tito 1:16, gente que dice yo conozco a Dios, gente que dice sé lo que los profetas dijeron, sé lo que dice Mateo 6:33, sé lo que dice Juan 3:16, sé lo que dice Filipenses 4:13, etcétera, etcétera. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos dicen todo lo contrario. Sus acciones,
su forma de hablar, su conducta, dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque son abominables, son rebeldes. Si se les hace una prueba de cómo anda su fe, salen reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso no podemos quedarnos en ese casi o por poco. O estamos o no lo estamos. Y sé que batallamos, hermanos, tenemos luchas todos los días, pero se nota cuando un hermano está haciendo el esfuerzo. Cuando se nota cuando el hermano Gustavo está haciendo el esfuerzo, tiene sus luchas. Hermano no tiene luchas porque él predica la palabra y da clases los miércoles y los domingos. Todos tenemos luchas, hermanos. El hermano Humberto dirá, no, pues ya vivió todo lo que... No, te aseguro que todavía hay sus luchas, el hermano Humberto. La hermana Inés, todavía. Yo creo que vamos a morir. Y todavía se trae cosas que batallar. Pero se nota en la persona que está viviendo su vida entregada al Señor, esforzándose día con día, ganando las batallas que tiene en la carne, batallas que tiene en el pensamiento, cosas que tiene que dejar completamente. Por eso dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que ahora vivo, digo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Entonces, hermanos, vemos a Agripa entendiendo el mensaje, porque él lo sabe. Pablo simplemente le recordó lo que él ya sabía. Entonces, ¿qué crees? Y entonces, en lugar de levantarse y decirle, Saulo, tienes razón, me arrepiento de mis pecados, creo en Jesucristo como mi Salvador, ¿dónde hay agua para que yo me bautice? En lugar de eso dijo Pablo, ya mero me convences, ya mero me convencías para hacerme cristiano. La Biblia no dice después que se haya hecho cristiano, no sabemos, parece que no. ¿Saben por qué, hermano? Porque si usted lee un poquito de Agripa, tremendo, hermanos, era descendiente de los Herodes, traía a Berenice, hermanos, ahí a su lado. ¿Y sabe quién era Berenice? Berenice era su hermana. Y había grandes rumores que Agripa traía por mujer a su propia hermana. Imagínense el grado de inmoralidad que le gustaba vivir a Agripa. ¿Por qué no das el paso? ¿Por qué no te entregas al Señor? Porque sabemos cómo andamos desde la vida, y no quiere abandonar, no quiere dejar, no quiere renunciar más. Profesan conocer a Dios. Yo sé que tú sabes lo que los profetas dijeron. Tú sabes lo que Cristo hizo por nosotros, porque eres de descendencia judía. Berenice era judía, hermanos, completamente. Berenice sabía de las promesas, sabían del Cristo que vendría. Pero la vida que llevaba, hermanos, no le permitió dar ese paso. Y ese poco se quedó en poco. Pero ese poco es completamente perdido. Ese poco completamente incrédulo. Ese poco completamente, hermanos, sin Cristo. Conclusión. Agripa oyó el Evangelio, se le predicó la palabra, tuvo la oportunidad, pero no respondió. Conclusión. El predicador Pablo habló, pero Agripa se quedó callado. Conclusión. La tragedia de este pasaje, que nos narra este pasaje, es que tuvo la oportunidad para alcanzar salvación, el perdón de sus pecados, y la dejó pasar delante de él, porque dijo, por poco me convences a ser cristiano. Y esto nos enseña, hermanos, que no todos los que andamos en este mundo son cristianos. Él no era cristiano. No toda la gente es cristiana, hermanos. No la gente se equivoca ahora pensando que todos somos cristianos. Allá va un cristiano caminando en la noche, ¿verdad? No. Un cristiano es aquel que obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y toma la decisión de renunciar a su vida y entregar su vida a Cristo en obediencia y en servicio a Él, porque Él es el único que le puede salvar. Vamos a estar de pie y veamos este ejemplo, hermanos, para nosotros.
Si usted es cristiano, no siga navegando en ese caso. Y si usted todavía no es cristiano, esta es la oportunidad.